quiere decir una persona cuando no habla, sino cuando alguien analiza la imagen. Por eso está con nosotros Hugo Lescano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo Qué andás? lindos que se los ve bien. Gracias. Siempre Gracias. y además los he visto moverse con cierta laxitud, tranquilidad, pese a que tenemos un escenario bastante complejo, ¿no? Te voy a poner una imagen que es A la ver. imagen del señor que tiene en vilo a todo el país. Es este señor, Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. A ver, ¿qué ves en él? Bueno, durante las últimas horas, especialmente desde el día de ayer, hemos hecho el análisis en nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal acerca de lo que el cuerpo de Dujovne dice y para saber específicamente si lo que dice su cuerpo coincide o refuta sus palabras. A ver. Bien, ¿y Bien, qué? en esta imagen, ustedes lo van a ver relajado, básicamente esa posición que tiene de las manos, que es conocida como la araña, ¿verdad? Que es la que usan los locutores, los conductores de televisión, es una posición neutra de la comunicación. Lo que tenemos que fijarnos es cuando él sale de esa postura. Por ejemplo, van a ver los anclajes, Sí. o sea, cuando toca un papel, cuando toca una lapicera, Sí. o cuando lo que hace es colocar una mano sobre otra. ¿Ahí qué Recordemos significa? que en programas anteriores comentamos que colocar una mano sobre otra es un gesto involuntario de autoconsuelo. Exacto. ¿Sí? De paso hubo un revuelo tremendo con un zócalo que pusieron en el programa que decía que Cristina se toca para consolarse, decía él. Bueno. Está viralizado todavía. Era correcta, es correcta la frase, porque hablábamos de eso. Nos tocamos para consolarnos, nos tocamos para autoconsolarnos. Dujovne lo hace en algunas circunstancias, especialmente en estas últimas horas. ¿Y qué dicen esos gestos? Eso, ¿Verdades? Puntualmente lo que vemos en la gestualidad, y lo vemos nuevamente Sí. en la imagen, y ese gesto, Sí. ya no la araña, sino hacer esto. Esto es un emblema cultural que lo utilizamos para rezar, este o este. Exacto. Para Está pedir rezando para que el dólar baje, pedir por más favor. o menos. ¿Sí? Cuando nos encontramos en una situación de desventaja, Sí. de desvalorización propia, Sí. de vulnerabilidad, el cuerpo inmediatamente coloca las manos de manera involuntaria de esta manera o de esta manera. Puede ser una milésima de segundo. Vean que es muy rápido. Luego que él sale de los dedos, tocándose Sí. unos a otros, junta las manos y quita las manos. Es muy rápido. Es un gesto involuntario que tiene un significado para él mismo. No se siente bien. Dujovne, de hecho, si lo pudiéramos escuchar en otras intervenciones, van a notar que cambia su paralenguaje. ¿Qué significa eso? Ahora, él tuvo un rol de periodista, digo, lo hemos visto en los medios Sí. de comunicación. De columnista. Exacto. Columnista, O digo, sea, ¿esto le ayuda a él en la comunicación? En realidad ¿Lo utiliza? debería ponerlo en ventaja, pero Claro. si comparamos una columna de las que él solía frecuentar en TN, cuando estaba como panelista o columnista, vamos a notar a un Dujovne relajado, con Sí. un paralenguaje relajado. ¿Qué significa el paralenguaje? Los ritmos, las pausas, la entonación de las palabras. Y en estas últimas conferencias, ese paralenguaje se ve alterado. ¿De qué manera? El tono, un poquito más arriba, ¿sí? Sí. Y esto, tiramos un tip para los televidentes, cuando llega a casa el marido y la mujer le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la charla con tu amigo que estaba internado? Y el marido responde modificando el paralenguaje, elevando el tono de la voz. Bien, pero bueno, lo que pasa, cambiando. Los políticos suelen usar esto de levantar el tono Correcto. de voz en algún momento del discurso. Claro, ese tono de la voz alterado indica una información que se está ocultando en algún momento, una tensión, porque Sí. lo que se está diciendo no es exactamente lo que se condice con la realidad. En esta imagen, donde lo veo que asiente permanentemente con la cabeza cada cosa que dice, ¿eso tiene algún significado? Cuando nosotros asentimos, lo que solemos hacer en estos casos siempre es para no tomar elementos que puedan caer en una falsa universalidad, analizamos previamente el modo en que comunica Dujovne en otras circunstancias. No se lo ve asintiendo, es una buena observación la que vos hacés, no se lo ve asintiendo en una conversación común y corriente de la manera que lo está haciendo en estas últimas horas. Cuando uno asiente de manera permanente y reiterada, lo que está haciendo es enfatizar para convencer a su auditorio de algo que podría no estar realmente convencido. Ahora, y por ejemplo el lunes, ¿no? Que va a ser una jornada complicada, tiene que encabezar una conferencia de prensa con
obviamente, medidas económicas de ajuste. Digo, no va a estar anunciando algo positivo, podríamos decirlo. ¿Cómo debería enfrentarlo en lo gestual? Duchovny lo que debería hacer en primera instancia es tomar los 5 minutos previos para enfrentar una cámara de autorreflexión. Eso que ibas a decir para tomarse un té. Sí, pero eso, no. bueno, podría ser acompañado por un té. Sí. Eso lo hacen los Un té de actores. tilo va a tener que tomar. Sí, Eso... y nosotros ni hablemos, ¿no? Sí, no, eso, claro. eso lo hacen los actores, los grandes conferenciantes. En cada una de nuestras participaciones, nuestro equipo viaja por la Argentina permanentemente. Yo mismo cuando voy a Mendoza, antes de salir a una conferencia, tomo los 5 minutos previos donde yo me encuentro conmigo mismo, me relajo, me concentro en lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir y salgo confiado. Hemos notado que en las últimas intervenciones él no ha podido hacer eso. Recuerden, la última conferencia de prensa fue en un pasillo, la de ayer. Sí, claro. Sí, Lo tomaron de sorpresa. sí. Y ahí se lo ve haciendo un leve bamboleo con el cuerpo, Sí. que es una tensión, es el mismo bamboleo que hace este Ahí técnico. que está nervioso, ¿no? Recuérdenme, Gallardo, el técnico de River Sí, Plate. el técnico de Véanlo, River. cuando él ya se siente incómodo sobre las preguntas que le hacen, comienza a bambolearse. Es Sí. la tensión propia del discurso y ¿Es la mejor necesidad de hablar ir. sentado o parado? ¿Cómo debería Claro. estar? Digo, porque en este caso habla con la prensa en una situación parada que Estaba le parado. juega en contra, pues se mueve, genera... Claro. Pero cuando está sentado es una situación un poco más de equilibrio. podría Sí, decir. si se quiere, sí. Hay algunas personas que se sienten mejor estando paradas. Ese bamboleo que se evita cuando uno está sentado puede percibirse, como dice Carlos, en ese asentimiento permanente reiterativo que lo notó, Carlos notó, la gente también lo nota, cuando uno asiente de manera reiterada o comienza a tocar elementos en la mesa de manera reiterada. Hay que estar relajado. Vos que lo estudiaste, ¿qué pasa cuando él hace una oratoria, como la que está haciendo en esta imagen que vemos, o cuando tiene que contestar preguntas del periodismo? Bueno, en la última de pasillo, esta que comentábamos recién, Sí. hubo 3 o 4 preguntas que Sí. despertaron cierta imprecisión, porque, por ejemplo, tenemos eso lo pueden ver ustedes mismos en casa, cuando preguntamos algo a alguien y que esa persona nos da información que no es precisa, solemos hacer un movimiento leve con el hombro, levantamos mira, el hombro, nos buen molesta. detalle. Y lo vamos a ver en los primeros segundos de esa conferencia en el pasillo, donde él hace una aseveración en referencia a que está todo bien, pero su hombro se Sí. levanta y se agacha. O sea, este movimiento. Está incómodo. Y es una incomodidad. Es el cuerpo, porque nuestro cuerpo no está preparado para mentir. Ahora, ¿qué gesto te lleva a pensar que está mintiendo, por ejemplo? En líneas generales, la mentira no tiene términos universales. Tiene algunos 2 o 3 elementos que son criterios básicos. En cada perfil, por ejemplo, en el caso de Duchovny, veíamos ayer la levantada de hombros, que eso nos ocurre sí a todos, cuando estamos incómodos, decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bárbaro, estoy bien. Incluso él arrancó la conferencia, me resultó extraño, ¿no? En ese pasillo ahí, fue en el Salón de los Científicos. Hola, ¿cómo andan ustedes? Le preguntó a los periodistas. Y era como un método para descontracturar un poquito, Claro. ¿no? Claro, a veces también pueden jugar en contra esas intervenciones que uno quiere romper el hielo y puede quedar de manera llamativa, casi como desubicado para el entorno. Pero él se quiso mostrar afable inicialmente. Si van toda la conferencia van a ver que él tiene una leve agitación, está como agitado, está Sí. nervioso y las preguntas, especialmente cuando le preguntan los periodistas, ¿y qué tal está el vínculo con la oposición para votar el presupuesto? Ujú. Y ahí van a ver que él No hace un sabe qué gesto responder. con la sí. boca, comisura de los labios hacia abajo, es muy rápido, es una microexpresión que denota que la situación todavía no está resuelta, aunque lógicamente él como funcionario lo que trata de hacer es llevar tranquilidad y dice lo contrario. Hugo, enseguida volvemos con vos. Tenemos que ir rápidamente a Olivos. Matías. Sí, Carlos, continuamos aquí en la quinta presidencial de Olivos, justamente esperando que salga algún representante del gobierno nacional, que está reunido hasta el momento con el presidente